Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Espinosa, consultor en desarrollo de talento y estrategia profesional. En este video les voy a platicar sobre cómo es el proceso de adaptación a una nueva cultura, ciudad, pero particularmente un nuevo país. Por eso le puse ¿y ahora qué? Ya te cambiaste de ciudad, ya estás en una nueva casa. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Qué sigue? La agenda vamos a platicar los siguientes puntos: el desarrollo intercultural, Kalervo Oberg, quien es el antropólogo que desarrolló esta curva, y sus experiencias interculturales, las fases de la adaptación y cómo es el proceso de adaptación, manifestaciones del estrés y algunas recomendaciones. Empezando por el proceso del desarrollo intercultural, podemos ver que hay dos tipos de mindsets, de mentalidades: la mentalidad monocultural y la mentalidad intercultural. La mentalidad monocultural se caracteriza por tener sentido de las diferencias de las diferentes culturas, es decir, ellos son lo que hacen en su país y es lo que hacemos en el mío. Entienden la diferencia entre los valores y las prácticas que hacen en cada país, tienden a generar algunos estereotipos de las culturas, de las diferencias de las culturas, y tienen algunas experiencias complejas, unas percepciones complejas donde la diferencia la hacen un poco más sencilla en términos generales, pero con su mentalidad todavía de propiedad de la cultura. La mentalidad intercultural o global es una que tiene sentido de las diferencias de las culturas y, basado en la propia, busca ajustar sus valores y sus prácticas culturales a la nueva cultura. Utiliza la generalización cultural para entender la diferencia, y esto hace que se direccione en sentido de entender mejor la nueva cultura, la nueva ciudad, país donde se encuentra. Como pueden ver en la pantalla, existen cuatro, cuatro principales, perdón, cinco principales fases: la negación, la polarización, la minimización, la aceptación y la adaptación. La negación está orientada en reconocer y observar las diferencias culturales, pero entender la diferencia y decir, bueno, eso es ellos, y de alguna forma eh, negar en el sentido de que, bueno, también yo estoy en este nuevo país, pero voy a entender mejor la cultura basándome en mis propias características. Es decir, yo no voy a dejar de ser quien soy por estar en esta nueva ciudad. Después viene la polarización. Una vez que empiezas a entender un poquito más sobre las diferencias culturales, empiezas a hacer juicios de las diferencias. Y la mayoría de esto se va entre ellos y nosotros, desde un juicio simple hasta un juicio completamente severo, donde ya puede entrar un concepto o un tema más complicado, donde empieces a juzgar a las personas defendiendo tu cultura, siendo tú el que está en una nueva cultura. Después viene la minimización, que es una orientación a la comodidad universal de los valores, y los entiendes, los reconoces, sin embargo no esperas y no pretendes hacer una diferencia de ninguna forma para adaptarte a la nueva cultura. Después la aceptación, y esta es orientado a entender un poquito mejor la nueva cultura y poco a poco ir haciendo propia unas nuevas culturas. Es decir, es cuando ya contrastas la cultura de donde vienes y la cultura en la que estás, en la cultura nueva, y empiezas a elegir qué partes, qué prácticas son buenas conservar y qué prácticas son buenas adaptar. De esta forma llega la adaptación, donde ya haces propio
tu nuevo ambiente intercultural, tu nuevo ambiente de vida. Todo este proceso, desde la negación hasta la adaptación, está, digamos, adornado o sumado o envuelto o condimentado, vamos a decirlo de esa forma, con todo un cúmulo de emociones, con todo un cúmulo de procesos que tenemos que vivir. Este señor, Kalervo Orberg, que nació en 1901 y murió en 1973, fue un antropólogo canadiense y se hizo ciudadano americano en 1944. Desarrolló este, este concepto del choque cultural para una conferencia que tuvo en el Río de Janeiro. Él tuvo mucha experiencia como maestro y estuvo desarrollándose en toda Latinoamérica, desde Ecuador hasta Río de Janeiro. Al mismo tiempo está comprobado que independientemente de qué tan frecuente sea o qué tanto tiempo estés en una cultura, tu proceso de adaptación se va a ver afectado por los siguientes conceptos, ya sea la experiencia que tengas intercultural, es decir, que hayas tenido en el pasado algunos viajes, algunos destinos, culturas diferentes a la tuya, o que hayas tenido en tu entorno individuos de otro origen. También este proceso se puede ver afectado de manera positiva o negativa por el conocimiento que tienes de la cultura receptora. Cuanto más sepas de la cultura a donde vas, pues es mejor entender mejor cómo ellos viven, cómo ellos piensan. Los valores aprendidos, esto es muy importante porque los valores humanos aprendidos y desarrollados en tu persona van a embonar o desembonar en cada uno de los procesos que vas a vivir dentro de la nueva ciudad. Tu propia personalidad, qué tan abierto eres para abrirte, perdón, para confiar en otros, para interactuar con las nuevas culturas, con las nuevas personas y demás. Es decir, qué tan extrovertido y tan abierto a la aceptación de nuevas personas en tu vida. Los similares que sean de las culturas de origen y destino, es decir, qué tan fácil es para ti entender las cuestiones, las similitudes que hay entre tu ciudad de origen y tu ciudad de destino. En la medida en que entiendas la diferencia, pues va a ser más sencillo que puedas entender mejor la diferencia. La parte geográfica, el clima, aquí particularmente los climas extremosos, como en el caso de su servidor, que cambio de Mexicali a estado de Mexicali, una ciudad muy caliente, a un estado en Fort Payne, Alabama, que es una ciudad bastante fría en invierno, mucho más fría. Entonces puede generar un choque, además de cultural, físico, por la adaptación del cuerpo que tengo y pues la situación la situación personal en el nuevo entorno, es decir, cómo está tu situación, cómo va a estar, si está en una situación cómoda o está con algunas limitantes y demás. Eso va a afectar de diferente forma tu estancia en la nueva cultura, en la nueva ciudad. Y todo esto que hayas tenido previo, tanto previo como en el proceso, pues como te digo, va a ser una forma de que te afecte o no de distintas formas. Orberg acuñó todo este proceso como en 4 principales fases y las hizo como una U. La primera fase es la fase de la luna de miel, donde todo parece estar perfecto, adecuado, está muy bonito, estás fascinado, realmente estás encantado con la nueva cultura en la que te encuentres. Después, una rechazo o regresión es cuando empiezas a extrañar severamente tu
tu cultura y puedes empezar a tener cansancio físico, puedes empezar a entender problemas con el agua, con la comida, y te ves expuesto a situaciones de intercambio lingüístico donde te das cuenta que tu idioma que crees que sabes, en este caso el inglés, no es tan bueno como pensabas y empieza a haber un rechazo y una añoranza por la cultura de origen. Después empiezas a negociar, empiezas a adaptarte y haces ver que realmente puedes adaptarte a esta situación, puedes hacer algunos ajustes para empezar a adaptarte a la nueva ciudad, puedes negociar, bueno, esto, como te decía, no, esto sí lo adapto, esto sí, esto no lo adapto, y de esta forma eh, puedes poco a poco pasar a la siguiente fase, que es la de dominio. En esta fase ya adaptaste la cultura como propia, ya te mentalizaste de que la nueva ciudad, el nuevo país es tu nuevo hogar. Por lo tanto, ya dominas la cultura sin perder tu esencia o más bien adaptando tu esencia a esta nueva cultura. Todo este proceso general para, para pasando a los estados de la adaptación cultural. Esta gráfica, como pueden ver, representa cómo es el proceso emocional, desde que estás en tu ciudad de origen y los primeros contactos hasta que regresas a tu ciudad de origen. Fue desarrollada con el propósito y sentido de relocalizaciones temporales, por ejemplo, embajadores, ejecutivos de alto rango que van de una ciudad a otra y que se quedan periodos por más de 2 años. Fue desarrollada con ese sentido esta gráfica. Para hacerlo más claro, lo voy a ejemplificar con mi experiencia, de tal forma que aquí en la primer cresta pueden ver cómo hay una emoción adicional. La línea amarilla representa mi estado emocional normalmente, en cualquier día, en cualquier momento, en mi ciudad de origen. Recibo una llamada de la ciudad nueva, en este caso de Estados Unidos, donde me ofrecen una oportunidad de empleo y empieza la emoción. Hay una emoción de que padre, una nueva experiencia, algo interesante. Después de la llamada viene un proceso de pensamiento donde empiezas a sentirte un poquito preocupado por los cambios que vendrían efectivamente. Después viene un brinco porque ya hay una visita donde ya me entrevistaron de manera personal y me vuelvo a emocionar bastante y existe una añoranza o una realización un sentido de realización como profesionista dentro de la experiencia profesional que voy a tener aquí en la ciudad. Después, regresando nuevamente a mi ciudad, sigo estando ahí, nada más vine en este caso para la entrevista. Empiezas a darte cuenta que existe todo un proceso al cual te tendrías que adaptar y empiezas a darte, pues nuevamente a darte cuenta de todos los cambios que tendrías que hacer. Después empecé con la preparación de la documentación y todos los papeles, lo que vale la pena y demás. Y nuevamente existe un brinco en las emociones. Por último empieza la despedida donde ya nos vamos a mover de ciudad y pues esto genera una emoción regularmente hacia abajo. Después, durante toda la planeación del viaje, durante el viaje y todo ese proceso, pues estamos emocionados. Existe un brinco gigantesco en las emociones donde ya llegas a la nueva ciudad y con la llegada a la nueva ciudad empieza un proceso de adaptación donde las emociones juegan un papel muy importante y estas van en picada poco a poco. Después existe esa parte de la negación o rechazo, como les comentaba, y es una total depresión fuerte donde el estrés que tienes a la nueva ciudad, tanto porque el trabajo puede ser muy estresante. Aquí ya en este punto ya estoy hablando un poquito más general, no tanto de mi experiencia, porque yo
Para serles sincero, debo estar aquí en este proceso. Eh, el trabajo no es como esperabas, a lo mejor es más exigente, menos exigente, la cultura no te recibe como tú tenías pensado, empiezas a añorar la nueva cultura, empiezas a añorar tu familia, empiezas a añorar lo que tienes, empiezas a negar y realmente el estrés empieza a incrementar y se puede manifestar de distintas formas. En el siguiente slide les voy a platicar cómo se manifiesta. Después empieza la fase de negociación y empiezas a adaptarte a la nueva cultura hasta que regresas a tu estado emocional normal, donde es tu estado emocional mm, recurrente desde tu ciudad natal. Continúas por un largo periodo y cuando empieza un proceso de regreso a tu ciudad de origen vuelves a pasar por los mismos procesos. Para que se den una idea, este proceso de aquí desde que llegas a la ciudad hasta que estás estable, puede durar alrededor de 4 o 5 meses o hasta los 9 meses. Aquí hay estrategias particulares, sobre todo en este punto, y tú te vas a dar cuenta cuando estás en este punto para empezar a implementar estrategias. ¿Por qué? Por las situaciones que haces. Lo ideal es viajar, un viaje. ¿A dónde? A donde sea menos a tu lugar de origen y en la misma zona en la que estamos. ¿Por qué? Porque el lugar de origen lo que va a hacer es exponenciar un poco esa curva de depresión, de sentirte mal. Va a tener un pequeño brinco de motivación, pero eventualmente vas a regresar a la ciudad y en vez de reducir la curva la vas a exponenciar. Y por la misma zona en la que te encuentras, es decir, si te encuentras en una gran metrópoli, ve mejor a un lugar más tranquilo y viceversa. Esto ayuda a que realmente de alguna forma te desintoxiques de lo que hay en la nueva cultura y puedas reducir el estrés que hay en tu persona. Lo ideal es que sean alrededor de 10 días, de tal forma que una vez que sales de tu trabajo, te toma alrededor de 3 días, el cuerpo le toma 72 horas de liberar todo el estrés y desintoxicarse, por decirlo de alguna forma, de lo que hay y de lo que te hizo estresarte. Después de esos 3 días empiezas a disfrutar las vacaciones, entonces se recomiendan otros 3 días para ya regresarte y ya cuando te regresas, pues unos 2 o 3 días para nuevamente adaptarte al horario por si fuiste a alguna parte lejos, comprar algunas cosas que a lo mejor te hicieron falta y demás para continuar la rutina. Durante el otro proceso, este proceso de adaptación, cuando ya te regresas a tu ciudad de origen, este proceso puede ser mucho más corto, alrededor de incluso 2 a 3 días o incluso máximo 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Porque es tu ciudad de origen y de alguna forma ya te das cuenta. ¿Y por qué hay ese duelo? Porque, porque de alguna forma fuiste cambiando tu persona, tu personalidad, como te fuiste adaptando a la nueva cultura, ya esa parte de la nueva cultura está en tu personalidad y está en tu persona. Por ello, vuelves a sufrir de alguna forma ese proceso, no más que en una menor cantidad de tiempo. Quienes han tenido la experiencia de tener varios puestos fuera de sus ciudades de origen, pues realmente pueden experimentar esto constantemente y en la medida en que las experiencias se incrementan, pues obviamente este proceso tiende a ser mucho más corto. Lo importante es que en este caso, si tienes familia, como yo que estoy casado, es que estés eh, atento de los procesos de tu familia, de la persona que se queda en casa, por ejemplo. En este caso, mi esposa se queda en casa y yo de alguna forma tengo la distracción del trabajo, pero para ella va a ser un poquito más eh, difícil probablemente el proceso, dependiendo de qué tanto acuñemos esta nueva cultura o qué tanto tú acuñes también esa nueva cultura o tu pareja acuñe esta nueva cultura. Las manifestaciones de estrés pueden ser de diferente tipo, de manera emocional, de comportamiento o de manera física.
Estos círculos están estos óvalos están interpolados debido a que no necesariamente manifiestas tu estrés en una sola forma, es decir, no solo van a ser manifestaciones emocionales, no solo van a ser manifestaciones de comportamiento y no solo van a ser manifestaciones físicas. Regularmente van a ser de diferentes tipos. De tal forma que si, por ejemplo, empiezas a estar un poquito más agresivo que lo que normalmente es, entiendas que hay que hacer algo al respecto. Dentro de las experiencias que me compartieron, incluso ha habido quienes se divorcian en estos procesos porque no entienden el proceso de estrés por el que están pasando y la agresión es sumamente fuerte. O sea, realmente es algo excesivo el estrés que generas por una nueva cultura. Entonces tienes que hacer esta nueva. Por eso se recomienda un viaje para desintoxicarte y minimizar ese tema. Entonces, puedes sentirte deprimido, puedes sentirte muy agresivo o puedes empezar a darte cuenta que empiezas a comer más, a fumar más, a tomar más. Cualquiera de esas características que empieces a notar en tu persona, pues realmente es un sinónimo de poner atención a lo que, a lo que estás haciendo, a lo que está pasando en tu alrededor. Entonces es muy importante también. Puede ser que seas una persona que no manifiesta mucho emocionalmente ningún comportamiento, pero tu cuerpo te lo va a decir. Vas a empezar a sentir insomnio excesivo, crónico, muchos dolores de cabeza, dolores de espalda, diferente. Entonces, vaya, lo que se recomienda en general es que estés muy atento tanto a tus emociones, tu comportamiento, como tu estado físico en tu nueva ciudad. Por último, les quiero hacer unas recomendaciones. Primero, y pues obviamente, como lo mencionamos antes, es estudiar e investigar lo más que puedas antes de llegar a la nueva cultura. Conoce un poco de la historia, trata de entender cómo es que la ciudad de origen llegó a ese sentido en términos históricos, llegó a ser la que es. Trata de mantener una mentalidad abierta y de opción, es decir, en vez de pensar que estás por un tiempo, trata de pensar de que estás en tu nueva casa. Este es mi nuevo hogar, este es mi nuevo hogar, este es mi nuevo hogar. Y en este sentido trata de buscar actividades en tu nuevo hogar, actividades comunes en el lugar donde estás, que sean un común denominador para, para las personas que viven en tu nueva ciudad, de tal forma que te adaptes lo más rápido posible. Esto no por otra cosa, sino para minimizar el estrés que vas a vivir. Es inevitable, todas las personas viven ese estrés. Lo único que hace este video y estas recomendaciones es de alguna forma que dure menos tiempo. Entonces, en la medida en la que mantengas esa mentalidad de adopción de tu nuevo hogar, va a ser en la medida en la que puedas adaptarte y minimizar estos tiempos de estrés. Busca responderte también a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las creencias de las personas que están por aquí y cómo piensan? Respondiendo a esas dos preguntas te va a determinar cuál es su comportamiento, qué es lo que ellos hacen y sobre todo qué es lo que ellos juzgan. Entonces es bien importante que pongas atención a esos detalles y los estudies en la medida de lo posible porque algo que puede ser sumamente práctico, sencillo y nada ofensivo en tu país o en tu ciudad puede ser algo que pueda ser ofensivo en la ciudad de origen. Pues estas son las recomendaciones. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, déjalos en los comentarios. Hazme saber cualquier cosa adicional. Sé que este es un video un poquito más pesado por el hecho de que sea en solo slide, pero déjame saber lo que piensas o tus experiencias en los comentarios. Saludos, les saludo Rubén Espinosa, nos vemos pronto.